Hermanos, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. ¿Cómo pasaron el día? Es un día familiar, donde tal vez fuimos a visitar a mamá, papá, a la abuela. Y bueno, qué bueno que se han dado oportunidad para venir a este lugar y alimentarnos de la palabra de Dios. Esta tarde, hermanos, voy a invitarles para que oremos, para que sea el Señor el que hable esta noche a través de su Santa Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, esta tarde como siervo tuyo, quiero refugiarme en ti, que solo tu nombre sea exaltado. Y que este mensaje que hoy vamos a estudiar, Señor, pueda traer esperanza para cada uno de los que estamos aquí presentes. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de ayer estudiamos el tema de que debemos de creer en la palabra de Jesús. Pudimos ver este hombre, este oficial, que creyó a esa palabra de Jesús y dice que su hijo, a más de 25 kilómetros de distancia, fue sanado. Hoy, hermanos, el tema que vamos a estudiar se llama sanidad y libertad. Y este tema está basado en San Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 13. Y sabes, quiero preguntarte esta tarde para iniciar, ¿cómo te sientes cuando ves a una persona que está en una condición de salud muy grave? O una persona que ha perdido la habilidad para caminar y ahora ya no lo puede hacer. Tú te desesperas y quieres ayudarle, pero sabes que no va a recuperar su salud. ¿Verdad que muchas veces uno se siente impotente? Uno quisiera, pues, a veces ser Dios para hacer un milagro en esa persona. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estudiar la historia de una mujer que estaba atribulada. Así que voy a invitarles para ir ahí a San Lucas, capítulo 13, versículo 10 en adelante. San Lucas 13, versículo 10 en adelante. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga el día sábado. ¿Qué eran las sinagogas, queridos hermanos? Las sinagogas eran casas donde se reunían de 10 personas en adelante y se dedicaban ahí para estudiar la Biblia. En esas sinagogas, había un líder religioso y todas las personas tenían la oportunidad de dialogar. La diferencia de una sinagoga al santuario es que en el santuario quien presidía la reunión era el sumo sacerdote y también en el santuario se hacían sacrificios. En una sinagoga era como un grupo pequeño. Así que ya para que tengamos un poquito más idea. Y hermanos, Jesús era un gran predicador y dice que ese día le invitaron para que él pudiera ahí enseñar la palabra. Y entonces dice que fue un día sábado, un día especial. Ustedes saben que María le había instruido en que el sábado era día de ir a adorar a nuestro Dios. Así que estaba allí presente Jesús, estaba predicando y entonces en eso sucedió algo. Y vamos a ver qué sucedió. Versículo 11. Dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu enfermo y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Algunas características de esta mujer. Número 1, dice que era una mujer que estaba encorvada. La palabra encorvada quiere decir que su columna estaba hecha arco, no se podía levantar, siempre andaba así agachada. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una contracción muscular en la parte baja de la espalda, pero yo en cierta ocasión, levantando un lavadero con mi papá, no hice la fuerza correcta, adecuada, no tuve la posición adecuada. Y hermanos, después de 3 horas, yo perdí la movilidad de mi espalda. Yo no me quedé así, sino que solo recto y no podía agacharme. Así que puedo comprender a esta mujer. Ella estaba así agachada, para todos lados iba. Dice que estaba encorvada. ¿Qué más sucedía en esta mujer? Dice que estaba sufriendo más de 18 años con esta enfermedad. De hecho, cuando se habla allí, dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada.
El contexto también nos dice que esa misma curvatura que tenía en su espalda le causaba debilidad en su mismo cuerpo. Así que la condición de vida, queridos hermanos, no era digna para ella. A veces hoy en día, cuando tenemos seres queridos que están muy graves y que sabemos que ya no van a sanar, nosotros como seres humanos nos aferramos a la vida y a veces le pedimos a Dios: Señor, prolóngale la vida. Pero a veces ya no es vida la condición en la cual esa persona está viviendo, y a veces es mejor que pase al descanso, porque tanto sufre la persona como nosotros que estamos a veces cuidándole. Así que la condición de esta mujer no era nada buena, y tenía 18 años padeciendo esto. Y saben, lo peor de todo es de que, miren, cuando uno padece alguna enfermedad, Satanás abusa de que uno está vulnerable, de que uno está enfermo, y a veces esa enfermedad se torna aún más grave en uno, porque dice ahí el versículo 11, dice: había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y más adelante, ya cuando hace Jesús el milagro, ahí habla específicamente que reprende como si fuera un demonio el que le estaba atormentando a ella. No es que ella estuviera poseída por un demonio, pero hermanos, cuando una persona está enferma, no sé si usted ha escuchado a veces que dicen: oye, me estiraron la cobija en la noche, oye, sentí que una sombra se subía arriba de mí. Porque, hermanos, el diablo abusa de las personas que no están en sus 5 sentidos. Por eso, cuando uno tiene un ser querido enfermo, es importante orar por él para que Dios lo proteja. Así que esta mujer, la vida que estaba viviendo no era de calidad. Y lo peor de todo, hermanos, sufría el estigma de la gente. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado algo o ha llegado a un hospital y entonces usted está en urgencias y de repente llega una persona toda llena de sangre, apenas si se puede bajar del auto y necesita ayuda, y toda la gente nada más observándolo, no ayuda, pero se le queda viendo y hasta abre mal los ojos y solo está ahí, dicen por ahí, fisgándola, pero no es para ayudarle. ¿Y qué haría? ¿Y qué le pasaría? ¿Y dónde andaría? Esta mujer, queridos hermanos, sufría el estigma de la gente porque decían ellos: mira, si estás sano es porque te portas bien, pero si estás enfermo, algo hiciste, ¿sí? Estás pagando por tus pecados. Así que, hermanos, el hecho de que ella estaba encorvada ya causaba admiración de la gente. Pero también era más el morbo que la gente hacía de ella. No, sí, algo hizo, las está pagando. No, mira, por eso ándate derechito. Y esta pobre mujer escuchaba todo eso. Ahora, el hecho que va al templo, queridos hermanos, posiblemente también en el templo no era bien recibida. No sabemos si era la primera vez que ella iba ahí, o si esos 18 años había estado ahí y nadie tenía empatía de ella. Pero vamos a ir a la siguiente parte. Y miren, cada día la vida de esta mujer era un sufrir. Así que no tanto la enfermedad física era lo que le agobiaba, sino la condición emocional. ¿Cómo se sentía ella en su interior? No podía ver los amaneceres o los atardeceres. El cielo y las estrellas tampoco las podía ver. Y sabes, aún no sabemos con qué sacrificio ella pudo llegar allí al templo donde Jesús estaba predicando. Y vamos a ver lo que sucedió. Versículo 12. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad. Saben, queridos hermanos, Jesús es el hombre más empático del planeta. Porque, sí o no, cuando uno a veces está hablando en público, ahora voy a hablar de los maestros, doctor, porque ayer fue con los doctores. Cuando un maestro está bien concentrado, creo que usted es maestro, ¿verdad? No, bueno, se salvó. Pero cuando un maestro está concentrado, bien emocionado en la clase, y de repente un muchacho está haciendo ruido, sí o no, desconcentra y dice: muchacho, ya siéntate, ya cállate, ya me hiciste perder ahorita la clase. Y entonces, para retomar ahí nuevamente, pues la charla cuesta. Cuando se está predicando acá al frente, cuando se está dando una instrucción y alguien te distrae, también eso causa a veces incomodidad a quien está hablando. Y Jesús, queridos hermanos, pudo haber ignorado a esta mujer cuando la vio allí.
Pudo haberse hecho de la vista gorda. Es más, toda la gente la ignoraba. Él también lo pudo hacer. Pero ¿qué dice que hizo Jesús? Dice ahí el versículo 12. Cuando Jesús la vio, quiere decir que él tuvo una empatía hacia ella. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de ese azote. Primero dice que la llamó. ¿Qué quiere decir? Que él paró de predicar. Le importó más esta mujer que él seguir esa cátedra que estaba dando allí. ¿Qué más hizo Jesús? Dice que la llamó. Quiere decir que estaba a cierta distancia en el público. Posiblemente alguna persona, porque tenía cierta estima, y ahora quiere ser Jesús, si supiera quién es esa mujer. Pero hermanos, él la llamó. Y entonces, hermanos, dice unas palabras mágicas. ¿Qué fue lo que le dice en el versículo 12? Eres libre de tu enfermedad. Y no solo ahí concluye. Miren lo que sucedió en el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Queridos hermanos, no solo Jesús le habla a esta mujer y le dice: queda libre de este azote, eres sana, sino que dice que todavía fue y dice que tocó su espalda. ¿Cómo te sientes cuando tienes algún problema de salud y viene algún ser querido, te empieza ahí a limpiar la herida, o te empieza ahí a ayudar, o te golpeaste y entonces viene y te ayuda ahí, te soba? Tú sientes ese cariño especial de aquella persona, muy diferente a que, bueno, levántate, no te hiciste moretón, ¿verdad? Bueno, ya síguele. Es muy distinto escuchar ese comentario a que alguien tenga esa empatía contigo. Así que Jesús, hermanos, el que nos creó, el que creó al hombre del polvo de la tierra. Usted sabe que Adán, ¿qué hizo Jesús? Lo formó del polvo de la tierra, pudo diseñar ese mono de barro. Así también hizo con esta mujer. Tocó toda su columna vertebral, y en ese momento dice que la columna se enderezó, recuperó su salud totalmente. Y dice, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. ¿Y qué dice que hacía esta mujer? Glorificaba a Dios. Pues cómo no, con este gran milagro. Pero hermanos, vamos a un punto muy álgido. Miren, Satanás siempre se va a oponer a que tú seas liberado en Cristo Jesús. Satanás siempre se va a oponer para que tú conozcas de Jesús. Satanás siempre se va a oponer para que tú encuentres salvación en Jesús. De hecho, yo quiero felicitarte porque hoy posiblemente llegó justo a la hora que te venías, llegó un amigo y nunca llega con un pastel, pero ahora llegó y quería que te quedaras. Y tú, bueno, me voy allá, pues me invitó la hermana Juanita, ¿me voy o me quedo? ¿Qué hago? Y entonces decidiste al final estar aquí, porque hermanos, siempre Satanás va a buscar los medios de que tú no te encuentres con Jesús, de que tú no seas salvo por Él. Porque mira lo que sucedió con esta mujer, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Hermanos, se esperaba que toda la gente, en el momento que vio que esta mujer por fin ya caminaba derecha, se esperaba que todos alabaran el nombre de Dios, que todos agradecieran a Jesús. Pero dice que el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Se molestó. No puede ser eso posible. ¿Cómo puede tener tan poca empatía por aquella persona que sufre? Qué triste. Su vida estaba vacía. Solo demostraba religiosidad por fuera, pero por dentro no tenía nada del amor de Dios. Y eso es terrible, queridos hermanos, queridos amigos. Porque muchas veces podemos pasar años dentro de la iglesia, pero a veces si no abrimos nuestro corazón a Jesús, no hay esa transformación total en nosotros. Y si algo debe de suceder en cada uno de nosotros es tener empatía por aquella persona que sufra, sea la condición que sea.
Y queridos hermanos, dice que entonces, miren lo que sucedió. Dice que ahora Jesús le responde. Primero este principal de la sinagoga no se animó a decirle directamente a Jesús: ¿por qué la sanaste? Sino que tira la indirecta. Ya ven que hay personas que solo así en lo oscurito son valientes, pero ya en público siempre tiran así como que la piedra por un lado. Ay, a ver a quién le cae. Así era este principal de la sinagoga. Y hermanos, vean lo que Jesús le respondió. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita. Hermanos, aquí Jesús le habla duro. Cuando dice la palabra hipócrita, está en el contexto de decir: no seas incongruente. ¿Por qué me dices que yo no sane en día de reposo? En primer lugar, yo no estoy trabajando. Lo único que yo hice es decirle: mujer, queda libre de esta enfermedad. Yo no estoy trabajando. ¿Por qué te molestas así? Estoy haciendo un acto de bondad por esta mujer que tiene 18 años con esta enfermedad, y tú como líder no hiciste nada. Terrible esto. Y dice, entonces Jesús le respondió: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hermanos, ¿cómo creen que se puso esta mujer? En primer lugar, cuando es sanada, se pone contenta. Pero después, cuando se crea este conflicto con el líder, posiblemente digo: por mi culpa ahora Jesús lo están regañando. Pero ahora Jesús se levanta y dice que empieza a defender a esta mujer. Y hermanos, él sale en su defensa y él claramente les dice: oye, pero si tú en día sábado, la ley lo permite, que se le vaya a dar agua y se le dé comida al buey. Con más razón a esta mujer. ¿Qué le dice en el versículo 16? Esta también es hija de Abraham. Lo que le está diciendo Jesús a este hombre: si a un animal tú le das de comer en día sábado, con más razón a ella, que es un ser humano. Pero queridos hermanos, este hombre no tenía nada de empatía por esta pobre mujer, por el ser humano que sufría. Y entonces, hermanos, ¿qué más dice ahí? Dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lo que le está diciendo: mira, ni siquiera esta mujer es extranjera. Esta mujer es una misma israelita, es una paisana tuya. Y hermanos, esta mujer dice que necesitaba ser liberada de Satanás, necesitaba que se rompieran sus ataduras. Y hermanos, el día sábado fue hecho para que nosotros encontremos libertad en Cristo Jesús. Por eso es un día especial. Es un día para hacer el bien. Es un día para tener misericordia de los necesitados. ¿Y cómo concluye esta historia? Dice: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia esta tarde? Primera lección, queridos hermanos: todos en esta tierra tenemos algún aguijón que nos atormenta. Todos en esta tierra tenemos tal vez alguna lucha diaria. Todos en esta tierra tal vez somos esclavos de algo. Todos en esta tierra tal vez tenemos alguna enfermedad de la cual ahora no hemos sido sanados. Pero sabes, Jesús tiene el poder para sanarnos. Jesús tiene el poder, hermanos. Si no nos da la sanidad total, Él puede darnos la fuerza de voluntad para sobrellevar cualquier enfermedad que nosotros estemos teniendo. A veces hay personas, queridos hermanos, que de esa enfermedad que nosotros padecemos se cansan. Ay, ya vas a empezar de vuelta. Sí, tú siempre con tus dolores. Sí, a las 12 del día siempre te llega ese dolorcito. Sí, ya me lo sé. Y hermanos, a veces como seres humanos, solo cuando pasamos por aquella enfermedad podemos comprender a aquella persona. Pero yo quiero decirte que Jesús puede darte la fortaleza
para sobrellevar esas enfermedades que tú tengas. Posiblemente algunas de ellas sea a causa de tal vez descuido, el no haber tenido un buen estilo de vida cuando éramos jóvenes. Pero yo quiero decirte que aún con todo, Jesús puede ayudarte para sobrellevar esas enfermedades que tú puedas tener. En segundo lugar, ¿qué otra lección nosotros aprendemos de esta historia? Jesús es un Dios de misericordia y de empatía. Tal vez nadie comprende las luchas que tú tienes hoy en día, pero Jesús sí. Y hoy Jesús se inclina y te dice: hijo, ¿en qué puedo ayudarte? Jesús es el ser más empático, queridos hermanos. Y si nadie te comprende en esta tierra, yo quiero decirte que Jesús sí te comprende. Si toda la gente en esta tierra te rechaza, te critica, te dice que no eres bueno para algo, que eres un cero a la izquierda, que eres X cosa y dicen cosas negativas de ti, yo quiero decirte que en Jesús tu vida puede cobrar valor y sentido. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y tú vales la sangre de Cristo Jesús. Para el líder religioso de esta sinagoga, esta mujer no valía nada, no era importante, no aportaba nada, no tenía liderazgo, no tenía nada. Pero para Jesús era una hija más, como cualquiera de los que estaban allí presentes. Y algo que yo quiero dejarte contigo esta tarde: tenemos que pedir al Señor que nos desarrolle en cada uno de nosotros la empatía por aquellos que sufren, por aquellos que han perdido un ser querido. Ay, ya vas a empezar de vuelta. Qué chillón eres. Aguántese como los hombres. Ya pasó, ya lo perdiste, ni modo. Resígnate. Recuerda que cada quien tiene una diferente manera de expresar sus sentimientos, de enfrentar el dolor. Algunos son más fuertes, algunos son más débiles. Algunos en unas áreas son más fuertes, pero en otras áreas son débiles. Y nosotros debemos de tener empatía. Cierto día en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia se caracterizaba porque era muy elitista. Y entonces un día cambiaron a su pastor a otro lugar. Pasaron un mes, 2 meses y no llegaba el nuevo pastor. Y entonces un día llegó el nuevo pastor, pero él quería darles una lección a esta iglesia. Y entonces él se vistió de pordiosero. Se puso la ropa más sucia que tenía, toda rota. Y entonces, un poquito antes del culto divino, entró de la entrada principal de la iglesia. Entró y empezó a caminar por el pasillo. Y de repente se acercaba como a cierta banca para quererse sentar, pero la gente se hacía así para un lado y pues lo hacía menos. Y así fue pasando por bancas, se hacía el que como que no estaba bien en sus 5 sentidos. Y toda la gente se le quedaba viendo, rechazándolo con su mirada. Y hermanos, cuando ya llegó hasta el frente, ellos esperaban, de hecho habían dicho: hermanos, hoy les vamos a presentar el nuevo pastor. Se escuchaba ahí en voces. Así que todos esperaban que de la plataforma pues pudiera pasar todos los hermanos que lo iban a acompañar al nuevo pastor y presentarlo. Pero no sucedió eso. Cuando ya llegó hasta el frente y que todos decían: sáquenlo, hasta le echaban ojo a los diáconos, llévenselo, siéntenlo, a ver qué hacen con él. Él les dijo: ¿saben qué? Yo soy el nuevo pastor de esta iglesia y el culto ha terminado. Que tengan un feliz sábado. Lección aprendida, hermanos. Cuán importante es que tengamos empatía por cualquier persona. No es fácil, queridos hermanos, no es fácil, pero Dios sí puede desarrollar eso en nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día está sufriendo? ¿Cuánta gente hoy en día está pasando maltrato en el hogar? Simplemente porque a veces no hay esa empatía como padre, como madre, como hijo, como hermano. Es una lección importante que nos deja Jesús. No sabemos si esta mujer se podía bañar. Es más, en aquel tiempo la gente se bañaba muy poco.
Así que esta mujer con esta condición de salud, no sabemos si tenía hasta un olor fuerte, pero Jesús no le importó ir, tocar su cuerpo y traerle sanidad. Y una lección más que yo quiero dejar contigo esta tarde. Yo no sé si tú hoy en día estás siendo esclavo de algo. A lo mejor gozas de buena salud, pero a lo mejor estás atado a un vicio que tú no puedes salir de él. Prometes que va a ser la última vez, que ya no lo vas a hacer y vuelves a caer. Tal vez estás atado a tu mal carácter. Cuando menos acuerdas, se te salen unas grandotas o unas chiquitas, y esta boca que tengo, hasta me la quisiera ponerme ahí, tomarme quitazarro para ver si se me quita esta forma de hablar. Viene el gato, se come el queso y de vuelta te salen esas grandotas. Sabes, Cristo Jesús puede transformar esa lengua, puede transformar ese carácter. Yo no sé, queridos hermanos, si alguno de nosotros estamos atados, tenemos alguna crisis económica y no sabemos cómo salir de ella. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay libertad. Él te puede dar la capacidad para administrarte, estar contento con lo que percibas de ingresos. Él te puede ayudar a salir de esas deudas y vivir en paz con la gente. Sabes que hoy en día hay mucha gente que está huyendo y no puede vivir en un solo lugar porque la gente le persigue por las deudas que tiene. Es terrible eso. Y esas personas a veces tienen esa habilidad de consumir y consumir. Oye, pero ya le quedan 10 pesos a la tarjeta de crédito, nada más libres. Pues de una vez esos 10 pesos vamos a quemárnoslo, ya que esté hasta el 100% de la tarjeta. Y nunca sales de eso, y posiblemente a causa de esa manera en que no te administras, tu hogar está a punto de irse a la basura. Cristo Jesús puede ayudarte a administrarte, a ser una persona distinta. Tal vez, queridos hermanos, algunos de nosotros tenemos problemas en la familia. La familia es la empresa más difícil de administrar y de llevar. Por eso hoy en día vemos tantos hogares destruidos. Pero yo quiero decirte que en Jesús puede haber libertad. En Jesús puede haber solución. Por eso esta tarde yo quiero orar por ti. Si alguno de ustedes tiene algún problema de salud, ya sea físico o espiritual, yo quiero orar por ti esta noche. Porque en Cristo Jesús podemos encontrar libertad. ¿Te acuerdas de los discípulos? Eran cerillitos. Un día Jesús haciendo obra misionera y en una casa no les abrieron la puerta. Y entonces los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, le dijeron: Jesús, ¿por qué no haces descender fuego del cielo y quema a esta gente? Eran tremendos esos discípulos. Pero sabes que conforme pasó el tiempo, su carácter de ellos fue transformado. Y Juan, el discípulo amado, después en sus cartas hablaba de hijitos. En Jesús hay libertad. Jesús es el único que puede transformarnos. Jesús es el único que puede hacer una nueva persona de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es darle esa oportunidad a Él para que Él venga a morar en nuestra vida. ¿Te gustaría esta tarde decirle a Jesús: ven y sáname de esto a lo cual estoy atado? Puede ser algo físico, puede ser algo espiritual. ¿Te gustaría? Si hay alguien, yo quiero invitarle que se coloque de pie, porque quiero orar por usted esta tarde. Y hermanos, así como Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hizo grandes milagros de sanidad, tanto física como espiritual, hoy también Él lo puede hacer contigo y conmigo. Para Jesús no hay ninguna cosa imposible. Si tú estás luchando con algún vicio, yo quiero decirte que en Jesús hay libertad. Él te puede dar la fuerza de voluntad para decir: ya no más, y de aquí en adelante voy a hacer las cosas de esta forma. En Jesús hay libertad. Así como tomaste la decisión para practicar, para hacer ese mal hábito, así también puedes tomar la decisión de decir: de aquí en adelante no más, voy a tratar dignamente a mi papá, a mi mamá, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a ser honrado. En Cristo Jesús
hay libertad. Él nos puede ayudar, nos puede dar esa fuerza de voluntad para hacer de nosotros una nueva persona.